Bueno, la idea es tener una charla acerca de lo que está denominado en el título como ecosistema espacial, pero en realidad va a hablar sobre vacíos, sobre espacios y sobre todo sobre corte, sobre la sección, ¿no? Sobre cómo entender esta dimensión espacial de las cosas, de los edificios, de los lugares. Eh, si quieren después, bueno, charlamos y hacemos algunas preguntas o reflexiones acerca de lo que estemos desarrollando en general. Y conviene analizar primero qué significa el espacio, ¿no? El espacio físico como ese lugar donde se encuentran los objetos, que tiene una relación y una posición, una dirección relativa, ¿no? En este lugar, ¿no? Los objetos presentes, los eventos que pasan en un lugar determinado. Y también entender la idea de vacío, ¿no? Como aquel concepto sobre lo que no hay, que no contiene nada, que no hay gente o hay poca gente. Ausencia total de material, donde esta imagen llamada Salto al Vacío de Klein, dentro de un contexto llamado Nuevo Realismo, habla sobre esta idea de collage y este vínculo con el vacío de otra determinada forma, ¿no? Y esta idea del espacio tanto físico que describíamos recién, como el espacio personal, hoy está todos nosotros, por lo menos muy ya íntimos con la relación del espacio personal, esta idea del espacio íntimo justamente, el personal y el social, esta distancia, ¿no? De metro y medio que ya todos conocemos, acerca del área de proximidad frente a una determinada persona. Esta idea de que el espacio y el vacío no son lo mismo, ¿no? Hay un tema de un vacío interior carente de contenido, pero hay una relación también con el espacio interior vacío donde se genera determinados encuentros y vínculos entre cosas. Y este entendimiento de vacío, de espacio, está presente en un montón de momentos. De hecho, cualquier película de cine, hay millones, pasan en espacios, pasan en vacíos. eh, los que habrán visto esta película, El Gran Hotel Budapest, tiene muchos temas de los salones, de los encuentros, de los lugares, las películas coreanas también. La verdad que hay enormes cantidades de lugares donde se producen los encuentros. Esto puede ser una determinada cantidad de líneas paralelas dentro de un plano vacío, ¿no? Sin embargo, cuando aparece otro tipo de referencia, ya el contenido cambia, no son las mismas 5 líneas paralelas, sino que empieza a ser otro tipo de escenario, ¿no? El pentagrama que aloja serenatas, que aloja distintas melodías, como esta pequeña serenata nocturna de Mozart, que ustedes ven plasmada en estas líneas paralelas, es el espacio que contiene la determinada cantidad de sonidos. Cuando uno lee las partituras, lo que hace es interpretar musicalmente un contenido, lo tararea, porque entiende lo que está diciendo cada uno de estos signos, ¿no? Hay un espacio también de gran escala, ¿no? El concepto de la ley universal, ¿no? Del espacio gran vacío del universo, y nosotros empezamos a vincularnos con ese mundo espacial. Bueno, de hecho, la química y astronauta Tracy Caldwell en el 2010 fue una de las primeras en generar estos recorridos alrededor del planeta, eh, también alimentado por un montón de misiones espaciales por medio del transbordador Challenger, por ejemplo. De hecho, este en particular, el TS-7, que tenía la primera mujer dentro de estas misiones en el universo. Pero esta relación del gran espacio, el gran vacío, se contrasta con lo que sería el espacio íntimo, ¿no? El espacio de mayor intimidad. Yo recuerdo, quizás muchos recuerdan cuando uno pone el ojo en la mirilla y espía, ¿no? Y cree ver algunas cosas que por ahí no se ven, aparecen como difusas. Pero este vínculo entre el espacio y el vacío también tiene una relación con la intimidad bastante interesante. Hay, un, hay una estructura interior en estos espacios que están compuestos por determinados elementos. Nosotros los llamamos así como vigas, losas, columnas, pero hay una estructura interior que nos sostiene, que cumple esa función. Cada uno de nuestros huesos, cada una de nuestras vértebras genera espacialmente un tema fundamental para que el resto del organismo pueda existir.
y hay nuevas tecnologías, ¿no? Como la fluoroscopía, que en realidad es una determinada cantidad de rayos X en tiempo real, con una determinada velocidad particular, uno capta y empieza como a obtener un montón de otra información que antes era más parcial y solamente en 2D. Esta idea de que el espacio y el vacío está presente también en otros momentos, en el mundo contemporáneo del arte, estos cuadros blanco sobre blanco, negro sobre negro, ¿no? Cuadro blanco sobre fondo blanco, que en realidad empieza a ser como una culminación a toda una reflexión inicial que empieza con muchísimo color, arranca con muchísimo color y termina en estos momentos como muy intensos donde todo es blanco o todo es negro. Hay una búsqueda espacial, el artista vasco Jorge Oteiza ha desarrollado una serie de investigaciones que él lo llamaba serie de cajas metafísicas, donde armaba estos dibujos para construir el vacío. O sea, el rectángulo está presente por todo lo negro que aparece alrededor que lo abraza. Entonces sienten el vacío por la presencia del perímetro, ¿no? Esta relación entre el contenido y la envolvente. Cada uno con sus distintas matices que después pueden ser posicionadas también en un mundo 3D. Por eso no solamente son los planos anteriores, sino que son estos volúmenes, esta serie de cajas vacías, de elementos que configuran una relación espacial, ya sea por el vacío que generan, por la ausencia de masa en un determinado caso, ¿no? Ciertas aperturas que se producen en lo que sería como la masa corpórea del mármol en particular, y ahí entiende también un poco la escala de estas cuestiones, porque depende cómo uno trabaje estos vacíos, estos llenos, esta relación con la masa, se genera un impacto visual, por lo pronto desde la arquitectura, que tensiona los lugares, tensiona los momentos, ya sea que sea muy chiquita la entrada o muy alta la situación, que en realidad, bueno, tiene que ver con cuánto dejo la puerta abierta, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que el espacio necesita una estrategia para ser colonizado. Hoy ya todo el mundo habla de estas técnicas y tácticas de posicionamiento espacial en la cancha de fútbol, entonces ya no resultan muy familiares hablar de 4-4-2 o 3-4-1, no sé cuánto. Hay toda una serie de determinados planteos que demuestran un conocimiento y una voluntad acerca de lo que uno quiere hacer con los jugadores en la cancha, lo que uno quiere hacer con el programa en la cancha, en el vacío, en el espacio. O sea que cómo nos comportamos nosotros dentro de ese gran vacío, cómo habitamos el gran vacío, la verdad que bueno, tiene una cierta relación y un condimento particular cuando uno transgrede ciertas normas. Pero lo importante es entender que hay normas, que hay un sistema de producción, que hay una forma de diseñar y comprender el vacío, el espacio y el corte después como el elemento gráfico que muestra la totalidad de los momentos. La planta, sin embargo, es un espacio interesantísimo, sobre todo con estos conceptos de la planta libre, que reconocen a las columnas como un elemento estratégico para liberar el resto del perímetro. Y este concurso de Clorindo Testa, cuando ganó el Colegio Escribanos en la calle de Las Heras y Callao, tuvo una invención, la verdad que una propuesta muy interesante en articular y armar todo el programa teniendo una sola columna central. Los núcleos, los ascensores hacia un costado y la columna central que determinaba una determinada forma de habitar la planta. El espacio, entonces, dependiendo de cómo pongamos las escaleras, los ascensores, las rampas, los servicios, ya sea que estén como en el medio, partiendo el espacio en dos, o hacia un costado, como la imagen del medio, tiene una gran plataforma, usos múltiples, mixtos, o estos servicios que se van posicionando estratégicamente en el perímetro de toda la planta, liberando el centro. Son distintas herramientas con las cuales, cuando uno desembarca en el corte, es mucho más fácil entender lo que uno quiere hacer, porque tiene bien clara la ubicación de esos elementos en la planta. Dónde está el núcleo, la escalera, el ascensor, la rampa, los baños. Es muy importante para poder producir estas relaciones, ¿no? Estos vacíos. Estas posibilidades que después se ven graficadas en múltiples maquetas. De hecho, un montón de oficinas empiezan a trabajar diseñando en maqueta. Eso significa diseñando espacialmente el contenido
pero previamente hay que tener como muy clara la conformación del programa. ¿Qué es lo que me piden? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuánto mide cada sala? ¿De qué alto tienen que ser? Si es chiquita, mediana, baja, altísima. Porque en relación a eso uno va a producir determinada arquitectura. Entonces me interesa esta idea también de espacio público con la relación urbana. La antigua ágora griega, donde se producía todo el encuentro de la sociedad, ¿no? El encuentro comercial, cultural, político, dentro de este gran espacio que estaba rodeada de determinados edificios. Ahí se producía todo. Era la calle, era la plaza, era el shopping, era todo el momento, era internet. Hoy se producía en estas ágoras. Este espacio urbano que empieza a estar contaminado por un montón de propagandas, ¿no? De señaléticas, y esto es una intervención artística mostrando justamente, haciendo visible la presencia de estos elementos que contaminan de alguna manera el espacio urbano. Y el espacio urbano también es medido en muchos casos de esta forma, en cómo nosotros convivimos entre los árboles, entre los autos, entre los colectivos, entre los árboles, entre las bicicletas, entre los peatones y también otro tipo de naturaleza. Hay que mostrarlo tanto en planta como en corte, para poder entender la dimensión espacial de lo que la planta sugiere. Por eso estos dibujos, sobre todo en el diseño urbano, necesitan siempre como el doble ataque, en planta y en corte al mismo tiempo. Esta idea de que hay una relación también urbana entre los edificios, ¿no? El Arc de la Défense, surge una lectura a través en París, desarrollando un nuevo sector financiero de cómo los edificios se involucran con los ejes, con los elementos existentes, cómo los edificios tienen esta lectura urbana también, incluso Dominique Perrault, por ejemplo, en Corea, donde arma este corte, ¿no? Este corte en el territorio, en la ciudad, generando un vínculo entre lo que está arriba y lo que está abajo. El espacio se lee también en Perrault, en estos 4 libros, la Biblioteca Nacional de Francia, que arman y configuran una gran plaza central que es el corazón del proyecto. Los libros están en los 4 edificios que configuran este rectángulo que contiene a la plaza del espacio público. En el espacio urbano, incluso es interesante cómo lo maneja Le Corbusier en el Carpenter Center en Boston, en Cambridge, donde tiene esta rampa que vincula lo que sería Quincy Street, ¿no? Con la otra calle, atravesando el edificio y poder recorrer el edificio sin entrar al mismo. O sea, uno puede ver los contenidos de este centro de arte con esta rampa que vincula lugares. Y es un espacio que no aparecía en el programa. Nadie le dijo a Le Corbusier que tenía que configurar este cruce. Pero había una lectura, quizás un poco débil en este caso, desde mi punto de vista, pero que significativa de alguna manera para vincular un lado y otro. Y esto estaba presente en esta rampa, en este momento en el cual uno viene, circula y atraviesa el edificio. O sea que hay espacios urbanos donde se producen los pasajes, donde se producen los encuentros, y es este vacío que se produce en la planta baja, por ejemplo, en el edificio de la izquierda, en los Países Bajos. Y este espacio urbano que uno genera, por ejemplo, este proyecto arriba, donde se ve el corte, es para esta estrategia del escalonamiento, tiene sentido y relación a un edificio existente. Entonces, cómo el edificio cede parte de lo que sería su volumetría para generar un diálogo, en este caso amigable, entre el edificio de la derecha y el nuevo posicionamiento de un edificio. Pero fíjense que no solo es el escalonamiento de las terrazas exteriores, sino que también hay una voluntad del espacio interior con estas pequeñas dobles alturas que van como acompañando a la decisión de las terrazas. Entonces, la relación exterior va de la mano de una intención interior en generar estos vacíos. Y ahí es cuando se produce como el encuentro, ¿no? Uno puede, si uno tiene como el conocimiento sobre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro, logra tener como esta dimensión espacial de las cosas. Estos espacios urbanos, por ejemplo, que propone los arquitectos suizos, Herzog de Meuron en el Caixa Forum en Madrid, donde no es tan importante, me parece a mí, esta fachada verde que arma un espacio urbano, cultural, público, exterior, sino esta decisión de vaciar la planta baja, de generar este vacío en la planta baja,
como situación de acceso, que es dinamitar la planta baja para generar el ingreso. Y una vez adentro, se produce como la espacialidad. Ahí se produce el acceso por una escalinata a lo que sería el gran hall que se te imagina a la derecha. Y eso se entiende desde el corte. Hay una situación artística, plástica, fíjese en la inclinación del piso y un dramatismo en cómo generar el acceso, producto de lograr como una transición determinada entre el interior y el exterior. Y el corte muestra esa situación. Más neutro arriba, donde tiene menos que decir, pero en el acceso y este momento en el cual no vacía la planta baja es el momento particular del espacio urbano en este sentido. Hay un vínculo constante nuestro, ¿no?, de los usuarios con el espacio exterior. Cómo nos movemos, cómo recorremos los lugares, los ambientes, por medio de distintos sistemas circulatorios, denotan una determinada situación y voluntad. Los edificios generan espacios exteriores, ya sean de mayor o menor uso, más o menos públicos, pero a través de ciertas estrategias estructurales, en este caso, uno genera cubiertas que protegen determinados lugares y con un tratamiento del corte, fíjense en las gradas y el hundimiento del cero para generar como este espacio anfiteatro semicubierto al aire libre. La verdad que es un momento interesante que es importante de entender, ¿no? Esta idea de que hay un espacio exterior que en muchos casos es necesario. Y cuando no existe, uno puede hacer como el Lagatón basal, que agregan toda una nueva pieza de balcones y demás, o pueden ser pequeños momentos. Hay un espacio exterior, que es el gran vacío, que puede ser colonizado con estas cajitas que van unidas por un puente, muy fácil de construir, no tocan el edificio existente prácticamente, y te dan un valor agregado, te dan más superficie como una alternativa dentro de este vacío principal. Hay un espacio natural donde se produce, en este caso, el encuentro siguiendo razonamientos muy lógicos, ¿no?, muy naturales, muy fáciles. Es el árbol el que me protege y ahí, frente al determinado calor extremo de un país determinado, se produce como el encuentro nuestro, ¿no? Y es el corte del árbol, es la protección del árbol la que te genera este vínculo con la naturaleza, ¿no?, con estos lugares que no tienen tanto sentido más allá de poder contemplar lo que pasa en el exterior. Este espacio natural que se genera, por ejemplo, a la imagen a la izquierda, después es entendido y procesado y de alguna manera involucrado y empieza a aparecer en los proyectos de una manera casi natural, ¿no?, que surge de un entendimiento del espacio natural que después se involucra en las construcciones, en distintas escalas, con distintos programas en particular. Y hay una relación también interesante acerca del espacio y la luz. El Panteón de Roma, con esta ausencia, ¿no?, este círculo central que tiene este gran vacío por donde llueve, entran casas por ahí. Es un edificio, es un hueco muy grande. Y el espacio, el gran vacío en relación a la determinada entrada de luz, genera este momento particular donde le da un enorme dramatismo. O sea que la forma con la cual ustedes diseñamos la iluminación de los edificios en nuestros espacios centrales marca un montón de cuestiones. Estas fotos son interesantes porque una fue sacada dentro de una guitarra y la otra dentro de un violín. Y pueden ser espacios arquitectónicos, con tratamientos cenitales, con entrada de luz de determinada forma, difusa, que rebota de un lado al otro, proyectan en el piso. Y esto después, cuando uno lo involucra a una gran escala, como hace Chillida en su propuesta en la montaña, de entender el vacío, el espacio y la luz al mismo tiempo con un tema de escala, como charlábamos antes, le da una determinada intención. Y esta idea de la iluminación también está presente, por ejemplo, en Jean Nouvel, en el Louvre de Abu Dhabi, donde esta pieza vinculada con una reflexión cultural propia de los árabes en particular, de sus texturas, de sus tramas, genera en el espacio, por el reflejo que produce el sol atravesando la gran cubierta, una situación determinada después en el cero. Me interesa el espacio común, ¿no?, esta idea
que transmite la cultura zulú este concepto de Ubuntu, de estar juntos, ¿no? De ayudarnos uno al otro, ¿no? Potenciando todas las virtudes de cada uno, la que sea, que después es muy coherente en la arquitectura que genera. La misma arquitectura con sus cubiertas, con su espacio central, la verdad que es un momento muy interesante el que se logra a la derecha, eh, vinculado a estos conceptos culturales. Para aquellos que han visto la serie Vikingos, este es el espacio central, es el salón vikingo, donde todo se producía. Era la antigua ágora griega que contaba antes. Y acá se produce todo, acá son los festejos, acá se produce cualquier tipo de situación y reflexión, de comité, de aciertos, de festejos, de venganzas. La verdad que es un lugar como muy interesante. Este espacio común es el que también tienen un montón de conjuntos de viviendas, donde las casas Hakka en China, la verdad que muestran como enfáticamente esta espacialidad interior, donde todo empieza como a administrarse alrededor de estos grandes vacíos. Y esto tiene una calidad espacial y una escala entre el interior y el exterior, que dista mucho a otras situaciones vecinas, en Hong Kong, por ejemplo, donde los amenities, este espacio común, tiene como otro tipo de complejidad debido al perímetro que está estipulado por las distintas torres, ¿no?, que conforman todo el recinto. Estos espacios comunes, incluso en las arquitecturas mixtas de Stephen Hall, en estos grandes edificios y programas, con estos corredores, donde si bien tiene una planta baja con amenity, con capilla, con gimnasio, con todo, hay unos lugares que son estos conectores, donde uno puede circular de un lado a otro, de una torre a la otra, por determinados pisos, y tienen un programa y están desarrollados con una determinada característica, estructura, color, por ejemplo. Hay un espacio vedado también, este espacio político de alguna manera, como puede ser el espacio entre, ¿no?, las paredes del muro de Berlín, o el espacio que separa las dos Coreas, esta idea de que hay un espacio político incluso donde se producen las cosas, el espacio donde uno no puede acceder, ¿no?, estas islas donde si uno entra, ¿no?, hay tribus que te comen inmediatamente. Estos lugares de espacios vedados en realidad están muy vinculados a muchas cuestiones históricas. Hay una relación del espacio y la historia muy, muy potente, donde el corte empieza a aparecer, fíjense, con determinada presencia, con un grosor de línea, mostrando por dónde fluyen las fuerzas estructurales y cómo son recibidas, qué pasa arriba, qué pasa abajo, hay sistemas circulatorios. Todo esto empieza por medio de aquellos edificios históricos que muestran los espesores de muro, de una manera como muy básica, mostrando también el interior y en relación con el exterior, ha sido interpretada durante los años, y en ese sentido Louis Kahn arma sus edificios, mucha de su obra entendiendo y con un conocimiento muy profundo acerca de lo que pasaba en Grecia, lo que pasaba en Roma, después presente en sus edificios. Y estos edificios tienen todos un sistema circulatorio. Entender de que los cortes, el espacio, los vacíos, van acompañados por decisiones circulatorias, de escaleras, de rampas, que pueden incluso como construir la identidad del edificio, ya es una manera como muy visible, ¿no?, que termina armando toda la secuencia del recorrido del edificio, como puede ser la obra de Wright, a la derecha. Lo que hace después este sistema circulatorio es abrazar un lugar donde pueden como suceder determinadas cuestiones, un montón de eventos artísticos, por ejemplo, hay un montón de propuestas en estos espacios que están abrazados de un sistema circulatorio. O sea que hay edificios que reconocen de que con la circulación, en este caso circulación exterior, Vignoli, por ejemplo, tienen un elemento para configurar y estructurar toda la identidad del edificio, en todo su envolvente. Este es un recurso que ha sido utilizado y es utilizado por muchos. Van a haber un montón de edificios que arman terrazas, que se articulan con otras terrazas, generando vacíos, con recorridos, con circulaciones.
que pueden tener un mayor o menor alcance, pero que van de la mano de un entendimiento de cómo es la tipología, cuál es la escala, qué necesito vincular con qué, y en función de eso la arquitectura que producen surge del corte, surge del vacío que se produce al lleno y surge del espacio, en este sentido diagonal, que va recorriendo todo el perímetro del edificio. De manera tal que si uno captura el recorrido, uno puede hacer la maqueta solamente del recorrido, ¿no? Del acceso, de la circulación, de cómo subo, cómo doblo, cómo giro para el otro lado, cómo vuelvo a recorrer el mismo momento. O sea que me interesa también este grado de intimidad que se produce en los edificios, estos espacios, ¿no? El espacio, por ejemplo, de los bateristas, me gustan mucho estos, Neil Peart, que murió hace muy poco, Bill Bruford, son bateristas que tienen este edificio que los rodea, ellos como protagonistas del espacio con el contenido de la música que producen después. Esta intimidad del espacio, como planteaba Rothko, o Bacon a la derecha, pero sobre todo Rothko con sus cuadros de gran tamaño. Y él dice que pinta muy grande, cuadros muy grandes, porque es la forma de estar dentro del cuadro. Si pintaba un cuadro chiquito sentía como que no entraba, no ingresaba, no pertenecía al interior del cuadro, pero si lo hacía muy grande, sí. Por eso es que muchos trabajan con maquetas muy grandes o con cortes muy grandes, porque es la única forma de entender el lugar. Cuando uno construye la planta y entra a la planta, es una planta muy grande, es una planta en escala 1 en 1, en una plaza, por ejemplo, uno ahí reconoce el lugar, reconoce la escala y se da cuenta de lo que ha diseñado de una determinada forma. Esta idea que la intimidad del espacio te puede generar con cierto criterio, con creatividad, como es en este momento, nuevos usos. Y este es un contenedor, es un gran vacío, que se levantan ciertas tapas y muestra la profundidad del piso. Y en algún caso será baño, en algún caso será cocina, en otros casos será dormitorio, estar, y cuando cerras todo es un gran vacío. Este espacio íntimo nuestro que se produce mirando a través de la ventana, ¿no? Con el chorro de luz, con un momento íntimo con el contacto con el libro, con una escala determinada. La verdad que uno muestra intimidades de múltiples formas, sugiriendo en muchos casos. Acá van a ver que este edificio sugiere algo que pasa por detrás. Hay unos volúmenes que parecen flotar por detrás. Otro edificio, como puede ser el de Rafael Moneo, en el Kunsthal de San Sebastián, unos auditorios, palacio de congresos, muestra parecido al anterior. Hay un corazón de unos edificios de madera que alojan a las grandes salas, que están como rodeadas de esta película transparente, blanquecina, que conforma la fachada. O sea, cuando uno va a la planta, lo que ve es como un elemento potente, ya sea en la planta del Kunsthal de Moneo a la izquierda, como la misma estrategia de las casas de Sejima, de Saná, a la derecha, donde arma un perímetro espacial que hace de filtro entre el perímetro de la fachada y el corazón del proyecto. Y a la derecha, el corazón del proyecto tiene todo lo que una casa tiene que tener. El dormitorio, el estar, el comedor, los baños, los placares, la cocina, todo. O sea que hay un espacio particular. Y ese espacio se empieza a fundir. Esta casa que a mí me interesa mucho, de MRDB, en Holanda, habla de que hay como un contrato espacial entre el usuario de la izquierda, llámese el negro, y el blanco de la derecha, que comparten un jardín común, pero las casas empiezan como a trabar de una determinada forma, teniendo lugares chiquitos, medianos, grandes, más altos, según determinados requerimientos de cada uno. Me interesa también la dimensión del espacio institucional. Los grandes edificios, en este caso la propuesta de Foster para el Reichstag de Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, que necesita ser como restaurado con una idea particular, es brindar este espacio para la ciudad, para la gente, que lo pueda recorrer por esta rampa, que llega a un lugar determinado, que mira la ciudad desde afuera, pero que también contempla a las sesiones de lo que sería el gobierno, diputados, senadores y demás, en lo que sería la gran sala. O sea que hay un espacio institucional que merece y necesita ser comunicado.
Esta obra de la oficina OMA de Rem Koolhaas en Berlín también, que es la embajada de los Países Bajos, en realidad lo interesante es el vacío, es el recorrido espacial de este gran sistema circulatorio que recorre todo el edificio, parecido a otros ejemplos que vimos antes. Pero lo interesante es la maqueta de abajo, el dibujo de abajo, donde se ve despiezado, como si uno estirara en un mismo plano toda esta rampa y el programa que alberga la rampa, la escalera, los pasillos, los corredores, todo este sistema se ve desglosado entre una planta y la otra. Esta idea de espacio institucional. Para los que no hayan ido, les sugiero ir a ver el Banco de Londres de Clorino Testa en el microcentro, donde delimita muy fácilmente, muy claramente el espacio privado del espacio público. Y hay un núcleo circulatorio visible en el medio, con otra textura, es de hormigón, tiene sus puntitos, que es capaz de sostener las bandejas, las losas, para generar los grandes vacíos alrededor de. Y esa relación se produce con el vecino, sobre cómo administrar lo público, lo privado, que después tiene esta dimensión tecnológica, los espesores reales, la estructura real, las cubiertas, lo que tienen que tener. Empieza a haber como un grado de detalle en el corte que surge de una primera expresión que era el croquis preliminar de recién. El espacio, incluso público, o público y privado también, en este caso de Testa, está presente en la Biblioteca Nacional, donde es este espacio por debajo que fluye e intenta vincular eventualmente a futuro una calle con un parque y el edificio flotando, generando el espacio público institucional por debajo, ¿no? La Biblioteca Nacional necesita un espacio determinado de gran escala, más allá de que después hayan espacios interiores, en la sala de lectura, en los auditorios, en los lugares comunes. Eso tiene después otro tipo de mirada. Puede haber un espacio también espiritual, esta obra de Saarinen, la más interesante de Cambridge en Boston para mí, es una capilla muy, muy chiquita, que habla de este momento, ¿no? Sobre la luz y la relación, en este sentido, espiritual de las cosas. Es una estrategia muy parecida, distinta, prima hermana, pero con otro tipo de evolución que la que transmite Peter Sumter en una capilla donde lo que propone es una serie de troncos quemados de antemano. Entonces, cuando pone los troncos en este corte en particular, van a sentir la espacialidad por la madera, por la verticalidad de este gran vacío, pero también por el olor generado por la madera previamente quemada. Este espacio espiritual, ¿no? Como esta iglesia de Moneo, dice, generosa con los espacios, modesta en los materiales. O sea, que hay un mono material, es una capilla, una iglesia blanca, que tendrá sus bancos, pero hay una espacialidad determinada, intencionada, con una estrategia de entrada de la luz que también es muy importante. Y eso se ve reflejado en cada uno de los momentos. Me interesa también el concepto de espacio y concepto, ¿no? Para aquellos que han visto Matrix, en realidad es una película que surgió hace ya muchos años, que fue una invención tecnológica acerca de múltiples cuestiones que hoy son repetidas en el cine de numerosas formas, pero aquellos que podían ver este mapa, en realidad veían este mapa, pero si miraban con mayor detenimiento veían otras cosas. Podían ver la presencia de otros objetos, de otras personas, de elementos, de diálogos, de información de todo tipo. O sea que el corte lo que hace es transmitirnos, mostrarnos un recorrido de un tema a otro, nos muestra un concepto, la transparencia, el vínculo, por ejemplo a la izquierda donde se producen estas puertas corredizas que vinculan el interior con el exterior de una manera muy fluida, es un tema conceptual y a partir de la materialidad que uno necesita construir. Conceptual es este espacio de este edificio interesante, el Museo del Holocausto de Berlín, de Libeskind, donde en realidad es un edificio que el edificio en sí ya habla de por sí, más allá de la muestra que tiene, pero lo interesante, más no es la forma,
sino son una serie de vacíos, de espacios vacíos en el que están en el medio, siguiendo una línea recta que va cosiendo toda esta cicatriz. Y esos vacíos tienen un mensaje determinado, tienen una escala, tienen una materialidad muy dura, de hormigón, tienen un sonido particular. La verdad que es muy interesante. Es un concepto. Fue un concepto también lo que Koolhaas transmitía en su segundo premio de la Biblioteca de París, la que mostré antes que ganó Dominique Perrot, con este concepto de los vacíos entendidos como objetos. Cada uno de estos objetos en realidad es un gran vacío. Y lo que es vacío, alrededor de estas piezas verticales que son los ascensores, en realidad son solo losas, ¿sí? Es el lleno. O sea que cuando uno invierte el momento, reconoce como objeto el vacío, está trabajando en otra dimensión. Está trabajando al mismo tiempo en el corte, o sea, en la sección, pero también en un modelo, está trabajando en un diseño 3D que en este caso es conceptual y para el cual, como contaba Rothko, hace falta en muchos casos maquetas grandes, cortes grandes, dibujos que puedan servir a uno para involucrarse en el interior de los proyectos. Por eso, en este caso, los monitores a veces nos limitan y los cortes grandes, las impresiones de cortes grandes en grandes escalas nos posibilitan entender mejor qué es lo que uno quiso hacer. Este concepto de entender cómo está la imagen a la izquierda, un proyecto de Aires Mateus en Lisboa, que es un gran contenedor, es un gran bloque horadado de una determinada manera, que tiene este corte transversal, que lo ven que es muy rico, es muy interesante, de espacios chiquitos, medianos, grandes, que fluyen arriba de una determinada forma. Y cuando uno lo corta en el sentido longitudinal, y fíjense, cortando por el medio exactamente, si uno cortara por ese medio, lo que tiene es otro tipo de espacio. Entonces la escalinata va alimentando ese recorrido y las piezas chicas que conforman estos lugares de la biblioteca y archivos municipales tienen otro tipo de escala, pero es entendido como el elemento positivo y el negativo. El positivo podría ser el que está a la derecha, llámese el gran bloque, y el negativo es todo lo que yo saqué a ese gran bloque. O sea que es una estrategia conceptual, lo que en este sentido Aires Mateus están haciendo. Dibujan, construyen la maqueta del vacío, el vacío como elemento, que es lo mismo que apuntaba Koolhaas en su segundo premio de la Biblioteca de París. Ellos también, Aires Mateus, trabajan con estos vacíos, ¿no? El vacío entre lo que está abajo y lo que está arriba en este centro islámico. En realidad esto no fue una invención de ellos, este proyecto ya había sido desarrollado previamente por Koolhaas, este centro de convenciones y hotel en Agadir, que habla sobre lo mismo, lo de arriba, lo de abajo y en el medio, el gran espacio vacío que era como una gran duna, ¿no? Era un gran entre dunas. Entonces la estructura que aparece es distinta, hay distintas grillas y sistemas estructurales que alojan programas chiquitos, medianos y grandes. En realidad lo que hay, y lo mismo, son estrategias conceptuales. Stephen Hall habla sobre lo mismo. Fíjense que hay arquitectos que están trabajando con el mismo discurso. Construyen la maqueta de la izquierda y construyen la maqueta de la derecha, que es la misma, es la ausencia de. O sea que eso le lleva un grado de investigación particular. ¿Cómo hago yo para horadar estos elementos generando un vacío que va a ir alimentado de sistemas circulatorios y demás? Y hay tantos, ya sea arquitectos, como un montón de artistas, Gonzalo Fonseca, el escultor uruguayo, también trabaja con esta noción de empezar como a horadar la piedra buscando el contenido. Hay una mirada cultural acerca del espacio, de los vacíos, en este sentido toda la arquitectura japonesa, con sus tatamis, con sus envolventes, con sus galerías, que se abren y que se cierran, que se integran, esta flexibilidad del espacio es una mirada flexible, pero que surge de un condimento cultural. Esta obra de la izquierda de MRDB puede ser desprovista de cualquier vínculo ciudad, y en ese sentido no tendría tanta lógica, más allá de tener una serie de colores determinados. Pero el hotel tiene más sentido cuando
la información cultural que va asociada a lo que puede pasar, por ejemplo, en el barrio rojo de Ámsterdam, demuestra que hay una mirada cultural muy potente que obliga o que seduce o insinúa algunas cuestiones proyectuales de determinada forma. Y hay espacios culturales. De hecho, lo que son las universidades, esta obra fueron las primeras de Koolhaas, donde hablaba sobre el corte, sobre las envolventes, sobre los plegados, sobre las losas continuas que conducían un espacio a otro. Y eso era manifiesto en las fachadas. La fachada era el resultado del corte. El corte era la fachada. O sea que no había fachada, solamente había un corte determinado y ese era el mensaje. Esta idea después se fue desarrollando con muchísimo criterio, pero estos edificios culturales son de corte. Entonces uno reconoce la gran sala, reconoce un sistema circulatorio para llegar a la gran sala, reconoce la entrada de luz, pero hay espesores, hay estructura, hay detalles pequeños, hendiduras para poder mirar hacia abajo. Si fijan con más detalle todavía, hay momentos de mucha precisión. El corte es un lugar donde uno puede mentir, no puede mentir en la planta. El corte uno puede, depende por dónde uno pase la sección, puede engañar de alguna forma, pero está trabajando en el espacio, para lo cual hace falta muchos cortes. No solo longitudinal, transversal, sino distintas secuencias que muestran recorrido de ascensores, de escaleras, de salones, de pequeños momentos, de espacio público. La verdad que este edificio, y fíjese este detalle particular de esta pequeña escalinata que es para mirar como un marco, ¿no? Esta porción de océano a la distancia, la verdad que es muy interesante. Estos edificios culturales, todos los museos, básicamente, denotan, como puede ser este proyecto en Latinoamérica, denotan primero una clarísima organización en planta. Para poder jugar en el corte hay que tener una planta muy precisa, con sus núcleos, con sus circulaciones, con sus escaleras, con su estructura bien clara en cuanto a posicionamiento, identidad, escala y lo que necesita ser. Los patios, porque después es la planta la que te posibilita la libertad del corte, de tener distintas audacias estructurales, pero siempre reconociendo de que el corte y la planta, incluso la vista, terminan de conformar una serie de relaciones. O sea que hay programas y hay vínculos que van trabándose de un lado al otro. Estos espacios culturales, tuve la suerte también de conocer de OMA en Taipei. Es muy interesante porque habla del corte y los elementos. En ese sentido, si bien es un proyecto que se inaugura ahora, tiene ya muchos años de proyectado, de diseñado, donde aparecía cada elemento visible de una manera muy potente. Sin embargo, el segundo premio era en el mismo lugar, hablaba otra cosa, era un gran contenedor que tenía estas horadaciones y este programa de espacio público metido adentro del edificio, tenía otro tipo de intensidad. El otro proyecto lo vi, me gustó, estaba muy bien. Creo que este segundo premio hablaba de otra dimensión espacial, ¿no? Del vacío del espacio público, que aparte tiene un edificio determinado y funciona de determinada forma. Por eso el vacío acá me parecía que era como muy, muy interesante. El vacío que es diseñado, si uno tiene la posibilidad del software, la verdad que yo no podría hacer esto porque no tengo las herramientas, y aparte lleva un enorme esfuerzo estructural, un gasto enorme en términos estructurales para poder diseñar estas formas, estas espacialidades internas, estos recorridos en particular. Estos son objetos a la larga. Como el Principito, uno no sabe si es un sombrero o, como la imagen de la derecha, es una boa que se ha comido al elefante. Esto es lo que después se intuye, pensó Jean Nouvel y Philippe Starck cuando diseñan este proyecto también de convenciones, donde aparecen estos objetos en el corte, ¿no? Como si fueran elefantes comidos por la gran boa. Es un gran vacío que tiene estas salas de teatros, de auditorios y demás. El mundo cultural, entendido como objeto, en este sentido a la oficina española Sebo Alonso,
Este proyecto es interesante porque también habla sobre la relación entre llenos y vacíos, que se ve bien en el corte, se ve bien, o sea, en este proyecto y también se ve bien en este otro, que es un museo de las artes en Leipzig, donde ven estos edificios objetos. El edificio en sí es un edificio translúcido que insinúa, como, como mostraba antes en otros ejemplos, pero después tiene una espacialidad en el corte transversal y en el longitudinal potente entre los objetos. Los edificios objeto también con forma clara, forma contundente, como puede ser este edificio también en Dallas, donde lo que tiene es una clara lectura del programa. ¿Qué está abajo? Qué está en el medio? ¿Qué está arriba? Y eso va acompañado después de un preciso diagnóstico técnico, ¿no? Este gran espacio, esta gran sala multiuso, es un espacio flexible, donde uno puede diseñar todo. O sea, es un gran salón de usos múltiples en corte. Para la arquitectura 3, que está haciendo un circo, por ejemplo, estos grandes momentos son los que producen la oportunidad espacial. No hace falta en ese sentido hacer como una gran carpa, sino que es un edificio que tiene como el gran objeto particular que denota espacios chiquitos, medianos, alrededor de. O sea, hay una articulación, incluso estructural, de cómo uno aloja y vincula estos momentos desde el inicio. El lobby baja, cuando uno baja, sube y encuentra la relación del edificio que uno necesita abrirlo, ¿no? Uno abre el edificio y ahí entiende lo que pasa a la izquierda y lo que pasa a la derecha, cerrando como el mismo capítulo del libro, ¿no? Es un gran objeto que uno lo abre y entiende la fortaleza espacial. Estos objetos, ya sea que alojen canchas de tenis, como puede ser este proyecto, son interesantes, pero necesitan una precisión en planta muy, muy ajustada para el desarrollo del núcleo, sistema circulatorio en general. Me interesa esta idea de espacio profundo, ¿no? El que está alojado ahí abajo. Este es el segundo premio. Creo que es un premio de Dominique Perrot. El que se hizo fue otro, un proyecto que no lo encuentro bien, de Peter Eisman en Compostela. Pero este edificio habla sobre la profundidad del espacio, sobre los vacíos que están abajo de. O sea que hay una profundidad y hay un tema comercial también. Este es muy interesante porque habla sobre la relación que el comercio tiene con los vacíos, ya sea a la derecha de que necesito unos metros de más y encuentro este voladizo con una posibilidad para agregar algo, como el espacio comercial que inventan los MRDB, porque teniendo un límite de altura y teniendo un límite de FOS, no pueden ocupar determinada cantidad de suelo, lo único que les queda es tratar de colonizar el vacío, ajustar el espacio y tratar de meter estos volúmenes flotando en el espacio, obviamente agarrados con una enorme estructura que los sostiene. Pero es una mirada comercial que lleva para poder diseñar estos lugares. Hay un espacio académico. Hoy no tenemos el contacto con la universidad, con el patio central. La verdad que esta gran biblioteca, este espacio gran comedor que se producen en los campus universitarios, son los espacios donde se produce el encuentro, el roce, el conocimiento, en muchos casos. Y muchas de estas universidades tienen otros edificios que le dan prestigio, ya sean museos o bibliotecas, como Exeter de Louis Kahn, donde hay un espacio académico, hay un espacio serio, donde el libro tiene otro tipo de protagonismo, y este gran vacío es entendido siempre desde el corte, donde uno tiene los recorridos, tiene los lugares de los libros, tiene el gran hall principal vacío, donde se produce también la entrada de la luz. Estos lugares académicos son muy interesantes porque van acompañados siempre de decisiones, en muchos casos, en corte. Este es el corte del GSD, que es la Escuela de Graduados de Harvard, donde es esta gran cubierta y una serie de talleres aterrazados. Son como las aulas de la facultad, pero que en vez de estar alrededor de un patio central, tienen este espacio diagonal que vincula, por medio de un sistema circulatorio, escaleras, una planta con respecto a la otra. Y uno ve todos los niveles trabajando al mismo tiempo. La verdad que esta situación de estar arriba y ver la perspectiva, ¿no?, de los alumnos produciendo abajo, la verdad que es muy gratificante espacialmente, ¿no? Y es un corte, básicamente.
Estos espacios académicos, ya sea con centros, en realidad lo que hablan son de grandes momentos, de grandes vacíos claros que después permiten, ¿no? Armar el gran vacío inicial, permite después el juego volumétrico de lo que pasa alrededor. Y esto, bueno, tiene una experiencia tecnológica a través del corte, ¿no? ¿Cuál es el elemento que mejor muestra toda esta dimensión, esta idea acerca del vacío y del espacio en general? Y es el corte. Es el corte el que logra sintetizar toda la dimensión. La verdad que estos dibujos de Glenn Murcutt, el arquitecto australiano, premio Pritzker hace varios años, son interesantísimos porque muestran una enorme voluntad espacial, pero al mismo tiempo hay un sistema tecnológico y constructivo y material donde con este dibujo uno se animaría a decir que podés construir toda la obra prácticamente, porque tenés la canaleta, tenés la ventana abierta, tenés la cubierta detallada, tenés el hogar, el sistema de apertura, las fundaciones, el voladizo, tenés toda la especificación necesaria para poder generar esta arquitectura. Y es el corte el que le posibilita este momento. Y lo repite después en otras obras. Y lo dibuja él, no lo dibuja la computadora. Cada dibujo técnico es muy preciso, donde muestra desde el cimiento y lo que pasa arriba, abajo, cada momento de la obra con una gran maestría, o sea, acerca de lo... Fíjese que está todo, está el material de las paredes, están los voladizos, las anécdotas, los distintos momentos, todo lo que no se ve aparece gráficamente en cada uno de sus cortes. Y sus cortes, entonces, tienen toda esta expresión, porque tienen el rigor constructivo, porque tienen el espesor técnico del perfil, que mide determinada medida, ¿no? Tiene ciertas proporciones, y todo eso empieza a estar visible en todos los dibujos, y así como el corte aparece para Murcutt, también aparece, en este caso para Ken Gokuma, pero con otra nueva dimensión, que es el corte perspectivado. Es el corte que tiene como el 3D incorporado, pero es el corte, que muestra la profundidad del vacío. Y en ese dibujo tenés que mostrar todo. Es el corte que te dice por dónde entra la luz, cómo rebota, cuál es el cerramiento, dónde va la iluminación, los sistemas verdes, la gente, el recorrido, la materialidad, pero todo con espesores, con estructura. Es muy difícil hablar del corte si uno no termina como de comprender estos temas. Porque el desafío es toda esta información, es cómo uno lo procesa en los distintos ámbitos. Y el ámbito que, bueno, que nos nuclea acá es la academia. Entonces surgen como estos cuentos, estos relatos, son trabajos de alumnos, pero en realidad la consigna en muchos casos es entender que es el corte, el que te da la posibilidad de entender la totalidad del edificio. Estos grandes lugares acompañados por situaciones circulatorias, por núcleos verticales, por escaleras. La verdad que es el corte el que te produce, el que te posibilita el entendimiento del edificio, por ejemplo, en diagonal, como es el dibujo de arriba, uniendo halls que después se encuentran con el resto del programa, con espacios públicos, con la gente en movimiento constantemente, con estas maquetas que hablan sobre cómo uno articula el programa, sobre lo que pasa por detrás de estas fachadas, que ven que están como delimitando los vacíos. Hay un entendimiento en corte. El corte es el momento en el cual uno produce el vínculo espacial. Y es muy difícil diseñar en planta, porque la planta habla de otras cosas, donde uno tiene que tener muchísima precisión, pero en el corte también. Surge sí un corte, primero, que es un corte donde uno organiza el programa y pone todo lo que necesita, hay un montón de voluntades y expresiones de deseo para meter ahí todo lo necesario, y el corte también va acompañado de maquetas. Las maquetas muestran el recorrido, muestran las rampas, muestran las distintas materialidades, muestran las distintas escalas de los momentos, muestran tensiones y pieles que envuelven edificios, igual a lo que yo les mostraba que hacen los que saben, ¿no? Los edificios estos actuales, modernos, contemporáneos, que después esto se va a ver plasmado en una infinita cantidad de renders, ¿no? De imágenes 3D, croquis a mano alzada, lo que cada uno puede hacer, pero en este caso lo que hablan como partía
de la invención del corte libre de Koolhaas en su momento, con una imagen que es producto del corte. Y esto lleva una precisión también de alumnos, de cómo sostener todas estas cuestiones, cómo relacionar incluso con esquemas circulatorios cada uno de estos momentos. Y los dibujos son fundamentales y de vuelta. En muchos casos, para poder tener un corte de gran libertad y gran propuesta espacial, siempre hace falta una planta de muchísimo rigor. Cuando uno tiene mucho rigor en la planta, puede tener unas licencias en el corte. Y si el corte es un corte como muy esquemático, ahí pueden surgir determinadas licencias en planta. Entonces van a ver que estos dibujos son todos como muy coherentes porque hablan de lo que charlábamos antes, habla de espacio público, habla de espacio público-privado, como esta plaza elevada, habla de escalonamientos y aterrazamientos interiores que van acompañados de cosas que pasan afuera y arriba. Hay momentos en serie, pero siempre está la estructura, está la circulación, está el espacio interior, exterior, la naturaleza, presente en cada uno de estos momentos. Y esto también está involucrado en la práctica profesional. Nosotros en los estudios diseñamos de la misma forma en que transmitimos la información en el ámbito de la facultad. Estas son casas, son 3 casas, y las 3 casas que hicimos en estudios hace varios años surgen del corte, de entender que la pileta puede estar arriba, como el primer dibujo, o un tratamiento de niveles, entrando de un lado, saliendo por el otro, en la otra planta, en otro corte. Son dibujos, como verán, que hablan de por sí solos. Este Museo del Agua que hicimos hace varios años también es un corte que muestra relaciones espaciales entre las cosas. Es el corte el que muestra la voluntad de este hotel. Entro por arriba, bajo por la escalinata, tengo un primer lugar, tengo habitaciones, llego al mirador. El corte me posibilita mostrar todo, con un solo dibujo. Eso es lo que tiene de bueno en relación a la planta. Para un edificio de muchas plantas, un edificio de 18 pisos, uno podría tener una planta tipo, pero si tuviera demasiada mezcla programática, necesitaría 18 plantas, cuando en realidad es el corte, un único dibujo, el que puede mostrarte toda la espacialidad y temática del edificio. Es el corte que después va acompañado de una gráfica potente, el que muestra el tema. Es el esquema particular, pero es el corte el que termina de entender la organización interna del edificio. No hace falta que le muestre las plantas, que tienen muchísimo rigor. Pero ustedes se dan cuenta cómo accedo, cómo circulo, dónde están los programas cerrados, dónde están los programas públicos, los lugares exteriores. Naturalmente se van dando cuenta de que el edificio, como contaba antes, en este caso tiene menos pisos. Tiene 2, 4, 6, 8, tiene 10 pisos. Pero hay un único dibujo que me puede mostrar toda la voluntad, toda la intención del proyecto. Y este corte es como el Salvador. Pero tiene que tener, obviamente, toda la reflexión estructural, porque es el que soporta la transmisión del mensaje, dónde va cada una de las cosas. Y este proyecto tenía oficinas, filarmónica, tenía centro cultural, surge del corte. Incluso para aquellos edificios, son todos proyectos del estudio que hicimos durante algunos años, donde se entienden solamente desde el corte. Entonces, yo creo que frente a esa pregunta acerca de cuál es el rol de la planta, el corte es un compañero indispensable, que tiene que ser pensado al mismo tiempo. Esta unión entre uno y otro, entre planta y corte, obviamente los dos con mucha propuesta, con mucho rigor tecnológico y constructivo y estructural, son los que posibilitan el entendimiento de todas estas cosas. De todo esto me quedo con esta reflexión acerca de la luz, el concepto, el vacío, el espacio, sobre los objetos, sobre las transparencias, sobre los olores, las cosas que pasan dentro de los edificios, sobre el opuesto producido frente al primer objeto, o sea, el lleno y el vacío, la otra imagen del edificio que uno quiere mostrar, y obviamente siempre graficado de una forma contundente, que es el corte, con todo lo que necesita mostrar como único elemento sintetizador
que organiza, que cuenta circulaciones, que cuenta entrada de luz, estructura, funcionamientos, recorridos, que habla prácticamente de todo lo que tiene que ser entendido para comprender lo que sería, lo que llamaba en este caso, el ecosistema espacial. Bueno, desde ya, muchas gracias.